Buenos días, estimados hermanos de la Asociación de Médicos Católicos en la Arquidiócesis de Guadalajara, AC. Les voy a presentar a ustedes la sesión ordinaria correspondiente al miércoles 8 de noviembre de 2023 y que en esta ocasión ah, eh, les voy a presentar una revisión bibliográfica. Es la segunda vez que hago esto. eh, y creo que es un buen recurso para estar actualizado de temas importantes, aparte de que, bueno, es compartido por médicos especialistas en el tema. En esta ocasión les voy a presentar la revisión de un artículo bibliográfico sobre el tema de la disautonomía autonómica visceral. El artículo fue publicado en la Revista Chilena de Reumatología en el número 28, eh, capítulo 3, de las páginas 152 a la 158 en el año 2012. Y tiene como título Dificultades en el diagnóstico y tratamiento de la disautonomía, por el doctor Jaime F. Bravo, que es el jefe del Departamento de Reumatología del Hospital San Juan de Dios y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. La disautonomía es una patología médica que causa malestares frecuentes y recurrentes, mala calidad de vida, constituye un problema de difícil diagnóstico y se asocia muchas veces al síndrome de hiperlaxitud articular. Es una causa frecuente de fatiga, mareos y desmayos, síntomas que se atribuyen a la baja presión arterial que presentan por lo general estos enfermos. El sistema nervioso autónomo consta de una serie de vías neurológicas eferentes que en forma inconsciente regulan importantes funciones del organismo, las que permiten regular la homeostasis interna, incluyendo la mantención de la presión arterial, el balance hídrico y electrolítico, la función visceral y la temperatura corporal. Estas vías eferentes se clasifican en dos grupos: las del sistema simpático adrenal y las del sistema nervioso parasimpático. Un buen balance entre estos dos sistemas mantiene la homeostasis interna y permite al organismo adaptarse a cambios ambientales. Los órganos viscerales y los diferentes tejidos están inervados por ambos sistemas. La alteración de esta regulación involuntaria produce una disfunción cardiovascular autonómica, cuyos síntomas se manifiestan notoriamente tanto en el síndrome de fatiga crónica como en la fibromialgia y en el síndrome de hipertensión arterial. Bueno, no viene esto en el artículo, lo agrego porque creo que lo considero necesario comprender, aunque sea una pasada muy rápida, de lo que es el sistema nervioso autónomo vegetativo. Está constituido por nervios y ganglios. Las vías vegetativas formadas por dos neuronas. Una neurona se origina en el sistema nervioso central y se dirige hacia el ganglio. Estas neuronas se les llama preganglionares. Otras se dirigen del ganglio a las vísceras, o sea, son las posganglionares. Trabajan fuera del control de nuestra voluntad, son involuntarias. En el sistema nervioso simpático se libera adrenalina y noradrenalina como neurotransmisores. Y en el sistema nervioso parasimpático se libera acetilcolina. Entonces tenemos dos grandes sistemas, dos grandes componentes del sistema nervioso simpático, que son el parasimpático, que es el cráneo sacro, y el simpático, que también se le conoce como tóraco lumbar. En el parasimpático, las funciones principales que tiene son de contraer la pupila y los bronquios, aumenta la secreción de saliva, y lo contrario, en el área simpática, se dilata la pupila y bronquios y estimula las glándulas sudoríparas. O sea, lo que se trata de aquí, que recordemos, es de que son dos componentes del sistema nervioso simpático autónomo que están en equilibrio.
en franco equilibrio. Uno tiene una acción y otro tiene otra acción diferente, contraria, por decirlo así. De tal manera que se mantiene una homeostasis interna siempre cuando se guarda un adecuado equilibrio entre estas dos grandes partes del sistema nervioso autónomo, el parasimpático y el simpático. Una estimula, sobre todo a nivel simpático, y otra desestimula o hace reposa o disminuye el estímulo, que es el parasimpático. Entonces, estos tienen que estar equilibrados. Ninguno puede predominar sobre el otro, porque entonces viene una patología que ahora se conoce como disautonomía. Eso es la parte central, digamos, de lo que sería para comprender lo que es la disautonomía. Es un desequilibrio en el control del sistema nervioso autonómico para regular las funciones involuntarias, viscerales, prácticamente pues, de todo el organismo, todas esas vísceras, a nivel del corazón, desde partiendo de los órganos de los sentidos, órganos internos, el corazón, los pulmones, el aparato digestivo, genitourinario, y bueno, entonces actúa, es todo el cuerpo humano, por decirlo así, desde el punto de vista visceral. Solamente la cuestión osteomuscular está gobernado por el sistema nervioso central o de la vida de relación, ¿verdad? Otras funciones del parasimpático, por ejemplo, sería disminuir la frecuencia cardíaca, y lo contrario del sistema simpático es aumentar la frecuencia cardíaca, produciendo vasoconstricción. Esto es muy importante en la fisiopatología de la disautonomía. El parasimpático reduce la fuerza y frecuencia de contracciones del corazón y aumenta los movimientos del estómago e intestino. En el simpático reduce la secreción de saliva y jugos digestivos y reduce el movimiento del estómago y del intestino. Entonces, solamente para recordar, aquí está en una forma gráfica cómo son los dos componentes del sistema nervioso autónomo, tanto el sistema nervioso simpático, que viene desde el sistema nervioso central, en algunas áreas de los núcleos cerebrales, y desciende hasta, por medio del nervio parasimpático, hasta todos los órganos viscerales de la economía, desde, como les decía, desde los órganos de los sentidos hasta el resto de los demás órganos que componen los sistemas, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Aquí tenemos la tráquea, el corazón, el hígado, la vesícula biliar, las suprarrenales, el estómago, aparato digestivo, la vejiga, el aparato reproductivo, etcétera. Unos con una acción estimulante y otros con una acción pausante o de desestimulación, para guardar un equilibrio. Y aquí es una forma gráfica también de representar cómo el parasimpático en su inervación hacia los órganos de los sentidos y también a los órganos viscerales produce una cierta reacción y en otras el simpático una acción contraria que mantiene el equilibrio. Nuevamente, el sistema parasimpático contrae la pupila, el simpático dilata la pupila, el parasimpático incrementa la producción de saliva, el simpático la disminuye la producción de saliva, y así tenemos un equilibrio entre los dos. Si el parasimpático reduce la frecuencia cardíaca, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca. El parasimpático contrae los bronquios y el simpático dilata los bronquios. Entonces, nada más para recordar la funcionalidad del sistema nervioso autónomo en sus dos componentes, parasimpático y simpático. No está dentro de la bibliografía, esto es un agregado mío, nada más para que quede mejor entendido lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es esto? La fisiopatología de la disautonomía. Es muy compleja y no está bien comprendida en su totalidad, lo que hace que el tratamiento sea variable y a veces confuso. En 1932, Lewis introdujo el término de síncope vasovagal, que todavía se utiliza en la actualidad,
y fue el primero en darse cuenta de que la causa no era un aumento de la actividad vagal, sino una disminución del tono simpático. O sea, se fijan, se perdió el equilibrio. El sistema simpático cae, deja de trabajar, por decirlo así, y predomina el sistema parasimpático, y entonces esto es lo que ocasiona el síncope vasovagal, que es el clásico, para que recuerden, el que mm, se desmaya o pierde conocimiento por ver sangre, por clásico, o por alguna esta cuestión de tipo emocional, y vienen estos llamados síncopes vasovagales, que es una forma muy frecuente de presentación de la disautonomía. Además, Lewis notó que la atropina, aunque aumentaba el pulso, no corregía completamente el trastorno de conciencia ni la hipotensión. El enfermo permanecía pálido debido a la vasoconstricción vascular periférica. Según Lewis, la bradicardia parasimpática influye en los síntomas, pero es secundaria a la profunda vasodilatación e hipotensión que se produce durante el síncope. Existen muchas condiciones asociadas a la alteración de reflejos autonómicos, entre los que se incluye el Parkinson, la diabetes, la amiloidosis, la porfiria y otras neuropatías tóxicas hereditarias o inflamatorias. A la alteración autonómica idiopática o primaria se le llama hipotensión ortostática idiopática, que vamos a ver que es uno de los síntomas o signos más predominantes en la disautonomía, la hipotensión ortostática idiopática, debido a que su característica fundamental es la pérdida del control postural de la presión arterial. Es incluso lo que se toma en cuenta para hacer el diagnóstico, como vamos a ver más adelante. A este grupo pertenece también la disautonomía que se asocia a las alteraciones hereditarias de la fibra colágena. Al ser la disautonomía una alteración del sistema nervioso autónomo, aparece sin una acción consciente del paciente, porque ya vimos que el sistema nervioso autónomo regula las actividades inconscientes, involuntarias. Se presenta como mareos y sensación de debilidad al estar en posición de pie o con el ejercicio, frente a cambios repentinos como una emoción, al pararse rápidamente después de estar acostado, el permanecer de pie largo rato en una fila, el caminar despacio en el supermercado o en un centro comercial, cambios bruscos de temperatura y otros, se produce una disminución del retorno venoso desde las extremidades inferiores, con la consiguiente hipotensión arterial y anoxia cerebral. Esta es una explicación muy resumida, pero que me agradó esta cita bibliográfica de entre las muchas que les voy a presentar al final, que se las voy a compartir, porque en pocas palabras hace un resumen clásico, muy claro más bien, de lo que es la fisiopatología de la disautonomía. O sea, una disminución del retorno venoso que se queda en las extremidades inferiores, con la consiguiente hipotensión arterial y anoxia cerebral. Debido a la gravedad, al asumir la posición de pie súbitamente, unos 300 a 800 mililitros de sangre, o sea, casi un litro de sangre, se queda en el abdomen y en las extremidades inferiores, debido a una deficiente vasoconstricción periférica y el pooling venoso, o sea, el estancamiento, hecho que sucede en segundos después del cambio de posición. Esto se agrava con hipotonía muscular y de condicionamiento físico debido a una respuesta cardiovascular inadecuada de la circulación esplácnica que puede aparecer en estos enfermos hipotensión postprandial, o sea, inmediatamente después de tomar un alimento. Si la persona tiene disautonomía, el organismo no es capaz de compensar rápidamente esta situación y aparecen los síntomas. No sé si ustedes recordarán algunos eh, reportes que se ha tenido, que se conoce, por ejemplo, en el caso de los conejos, si a un conejo lo ponen en posición de pie, por decirlo así, sostenida, en unos pocos minutos se desmaya, cae en síncope,
¿Por qué? Porque los conejos no tienen válvulas en sus venas, en su sistema venoso. Entonces, no se puede regresar la sangre de las extremidades inferiores hacia lo que es el cerebro, en la cabeza, y entonces se desmaya. Es el ejemplo clásico, o el que también pone el autor aquí en el artículo de una botella, que la ponemos en situación vertical, horizontal, perdón, y al momento de una botella con líquido, perdón, y al momento de poner en posición horizontal, vertical, el líquido permanece abajo, obviamente, por la fuerza de gravedad. Lo mismo sucede con nuestro sistema vascular, en el que de estar en una posición vertical con nuestros vasos sanguíneos permeables al sistema, la circulación normal, y al momento de que se pone en posición postural, la sangre cae por gravedad hacia las extremidades inferiores, desde el abdomen hasta las extremidades inferiores, y se secuestra, por decirlo así, o se estanca, por decirlo así, casi 1 litro de sangre. Se dice que en promedio son 700 mililitros. De 300 a 800 mililitros de sangre se quedan acá abajo. Esa sangre no regresa al sistema nervioso central, que necesita una permeabilidad suficiente, con aporte de glucosa y oxígeno suficiente para poder funcionar. Y entonces viene el síncope, o la cuestión del llamado síncope vasovagal, o la hipotensión arterial ortotápica. Se cae por completo el control de la presión arterial por este secuestro. Esa es la explicación de la disautonomía, el control de la hipotensión ortostática llamada idiopática. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los enfermos con disautonomía, de estar inactivos, sufrir una emoción fuerte, por ejemplo, que las Chivas anoten un gol a la América, al estar en lugares cerrados como iglesias o en sitios calurosos, o en presencia de deshidratación, comienzan a sentirse mal, con sensación de debilidad, diaforesis y visión borrosa. En el embarazo estos síntomas son frecuentes. La fatiga se asocia a somnolencia. Al estar inactivos o permanecer de pie por un tiempo prolongado, se produce una pérdida de energía. El individuo se siente desfallecer, se pone pálido, grisáceo, sudoroso, un sudor frío fácilmente perceptible por las personas que están cerca de él, semejando a una reacción hipoglicémica. Yo, como endocrinólogo, les puedo decir que muchos de los casos que posiblemente yo atendí como hipoglicemias, en realidad, pues ahora me doy cuenta que pudieron ser más bien disautonomías. En caso de no sentarse o dejarse caer al suelo, puede presentar un desmayo o un síncope. Es el clásico ejemplo de la persona que está haciendo fila, que dura bastante rato, para llegar a la caja o pagar, o a donde va, y de repente se desmaya. Ah, se desmayó acá alguien, se cayó, acá se desmayó alguien. ¿Por qué? Porque permanece mucho tiempo de pie y con la sangre estancada en extremidades inferiores, desde el abdomen a las extremidades inferiores, y por lo tanto una disminución en el riego sanguíneo cerebral. Debido a la disfunción autonómica simpática puede haber palpitaciones, cefalea, temblor, diaforesis, ansiedad y disfunción gastrointestinal. A veces la persona con disautonomía se siente débil, cansada, sin ánimo, no tiene interés en la conversación a su alrededor y se encierra como en un mutismo. Pues se le dice que son personas que siempre están cansadas y fatigadas. Se le hizo incluso el diagnóstico de fatiga crónica. Muchos casos de fatiga crónica ahora sabemos que son disautonomías. Se le ve pálida, cansada, a veces con los párpados caídos y sin deseo de participar en nada. En algunos casos, debido a la poca expresión de la cara, se les hace erróneamente el diagnóstico de Parkinson. Es necesario reconocer estos síntomas premonitores para evitar caídas y fracturas o una contusión cerebral. Las manos y pies tienden a hincharse al estar inmóvil o al caminar despacio o por el calor excesivo. Los dedos de las manos se sienten duros, algo rígidos por el aumento de volumen, y es necesario empuñar las manos repetidamente para facilitar la circulación, con la sensación de desaparecer.
Estos pacientes tienen por lo general intolerancia al frío, pero al mismo tiempo sufren con calores excesivos, una mala regulación térmica. Algunos se resfrían con facilidad con los enfriamientos y tienen tendencia a la hipotensión. Los sujetos se cansan fácilmente y la mayoría refiere que después del mediodía se les acaban las pilas y ya no tienen energía. En realidad, la fatiga de estos pacientes no es cansancio, como el que ocurre después de un ejercicio, sino que es una falta de energía asociada a somnolencia. Esto ocurre en ambos sexos, pero es más frecuente en las mujeres. Si el individuo con síntomas de disautonomía no adopta medidas correctivas, puede llegar a presentar un síncope. A veces hay síntomas premonitores tales como diaforesis, náuseas, mareos y bostezos, pero en otras ocasiones el síncope ocurre sin pródromos, nomás repentinamente. Por eso es que muchas veces es difícil prevenir los síncopes por disautonomía, a menos que la persona ya empiece a detectar o empiece con la sudoración o signos muy evidentes. La mayoría de los enfermos no tienen síncopes. A veces solo casi se desmaya. Entonces, ¿cuáles son las causas agravantes que provocan estos cuadros de síncopes o de hipotensiones ortostáticas idiopáticas? Bueno, pues la deshidratación, por el calor excesivo, por ejemplo, por fiebre, por vómitos o diarrea, o el uso de diuréticos, o sea, al disminuir el volumen sanguíneo, que de por sí ya se va a estancar en la parte inferior del cuerpo, y si no hay suficiente volumen sanguíneo, pues más se va a notar la pérdida. Los baños calientes y prolongados, por ejemplo, los baños de tina con agua muy caliente, los baños de sauna, de vapor, y los de jacuzzi, cuando el agua está muy caliente. Los yoga, debido a que se alcanzan temperaturas de 42 grados centígrados, las ciudades muy elevadas, como la Ciudad de México, o los que practican montañismo, y las bruscas subidas y caídas de la montaña rusa. A veces al estar de pie o al pararse brusca y repetidamente, como en las iglesias, reposo en cama prolongada, claustrofobia, el ver sangre, dolor intenso, a veces asociado a un susto como frente a una inyección, pues la persona pues es un síncope. Emoción fuerte, nerviosismo al presentarse a dar un examen, como a mí me tocó como docente en varias ocasiones ver cómo se desmayaban los alumnos antes de entrar al examen. Anemia aguda, estar de pie por largo rato sin moverse, soldado que se desmaya en un desfile militar, estar parado por el desfile, al pararse rápidamente de una cama o de una silla, el exceso de fuerza para defecar debido a constipación o megacolon, el caminar despacio, como sucede en los centros comerciales o en el supermercado, haciendo filas, de por sí estar parado, o sea, de pie, y luego mucho rato con el caminar muy lento. Ciertos medicamentos hipotensores que ocasionan la hipotensión ortostática, una comida muy abundante por exceso de carbohidratos y de alcohol que producen vasodilatación periférica, después de relaciones sexuales, durante el periodo menstrual, durante el embarazo, la causa, vasodilatación periférica y estancamiento de la sangre en extremidades inferiores. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, pues ya tenemos que ver que la persona está teniendo problemas de estancamiento de sangre a nivel inferior, extremidades inferiores, y que tiene un desequilibrio del sistema parasimpático y simpático. El diagnóstico, entonces, ¿cómo se hace? Es frecuente que estos enfermos no sean diagnosticados precozmente, y eso es lo que está sucediendo ahorita. Por eso me llamó la atención el presentárselos, porque yo tengo un caso familiar, personal. Mi señora esposa empezó a tener esta situación, y yo como endocrinólogo pues lo tomé como hipoglicemia, cuadro crisis de hipoglicemias, que le empecé a estudiar y pues no encontraba el motivo de la hipoglicemia. Empecé a ver que no eran después casos muy típicos de hipoglicemia, se presentaba en una forma que no era lo que generalmente se observa.
reaccionaba positivamente cuando le daba refrescos con azúcar o líquidos con electrolitos. ¿Por qué? Porque se reponía el volumen sanguíneo y se reponía con los electrolitos la sal o la glucosa en los refrescos. Y yo seguía con la idea de que era una crisis hipoglicemia porque ahí está. Pero cuando hacían las pruebas de Stroke y otras cosas que no cuadraban mucho, empecé a estudiar y a revisar, aparte que el cardiólogo que la está atendiendo porque tiene un problema de fibrilación auricular, un marcapaso, también empezó a decir que aún tiene un problema, y él sí me dijo, él había visto ya muchos casos de disautonomía, principalmente en mujeres, y dijo, doctor, tiene un problema de disautonomía. Ahorita le voy a decir por qué, porque él pudo hacer las pruebas con las que se hace el diagnóstico que vamos a presentar más adelante. Este, eh, el paciente pasa visitando innumerables especialistas y efectuando un sinnúmero de exámenes, como les pasó en mi caso, lo que por lo general son negativos, exactamente. Yo le encontré pruebas sustancias hepáticas, pruebas de todo, de curva de tolerancia a la glucosa, etcétera, y pues la famosa hipoglicemia en el caso que yo sospechaba no apareció. El problema radica en que los médicos por lo general no asocian los síntomas de la enfermedad con la hipotensión arterial. Ese es el meollo del asunto, como se dice. Estas personas pasan con sueño, se cansan fácilmente y no tienen energía. Debido a este cansancio crónico y a la sensación episódica de debilidad, muchas veces se hace el diagnóstico erróneo de depresión, de fibromialgia, de fatiga crónica, de hipotiroidismo o de hipoglicemia. Eso es lo clásico. Muchos de estos casos se tienen que volver a revisar, los que ya están catalogados como tales, como fibromialgias o como fatigas crónicas o hasta hipotiroidismo, si no están bien detectados paraclínicamente, o lo que yo les decía, las hipoglicemias. Se les tilda de flojas y poco sociables, ya que no tienen energía para participar en reuniones con otras personas. Si el individuo amanece agotado, lo más probable es que tenga depresión. Otra causa frecuente de fatiga y que se presenta para el diagnóstico diferencial, especialmente en personas de edad, es el hipotiroidismo. Estos enfermos suelen tener cansancio, intolerancia por el frío, piel seca, voz ronca y sobrepeso, que si se los pongo yo a mis alumnos de endocrinología, le van a hacer el diagnóstico de inmediato clínicamente de hipotiroidismo clásico. El diagnóstico se confirma al encontrar reflejos lentos, TSH elevada y TH bajo. Lo que les decía, encontrar un hipotiroidismo bien detectado paraclínicamente con pruebas funcionales de tiroideas. El diagnóstico es clínico, de la disautonomía es clínico. Si las cifras tensionales están bajas, bajo 120-80 en forma repetida, o sea, están tomando la presión y es un paciente que tiene cifras tensionales 120-80 o 110-70, etcétera, hay que ver que son las que en promedio tiene establecidas o más constantes. Pero si en la disautonomía, como existe una hipotensión ortostática, que por lo general no se asocia a taquicardia por el desequilibrio, la falta de compensación simpática y parasimpática. A pesar de que cae la presión arterial, no existe un aumento de la frecuencia cardíaca compensatoria, como suele suceder normalmente. En estos pacientes no, porque ya existe un descontrol, un desequilibrio simpático-parasimpático. Entonces no existe esa elevación de la frecuencia cardíaca compensatoria que debería de ser. Se considera anormal un descenso de la presión sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio o una caída de más de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica por 1 o 2 minutos después de adoptar la posición de pie. Esto es lo que hace el diagnóstico de disautonomía autonómica. Y aquí les presento lo que hacen a nivel de cardiología, porque tienen los medios adecuados paraclínicos para hacerlo. Le ponen un esfingomanómetro, le ponen hasta electrodo para electrocardiógrafos, etcétera. Lo que tratan de ver es que el paciente se pone en una posición acostada, digamos, a nivel de 70 grados, primero en la acostada, luego se va levantando progresivamente, primero a 40, 50, 70 grados de la posición, tratando de ponerlo en pedestación. Claro,
sujetos a una camilla especial o una camilla que esté bien sujeto, y en cada movimiento, cada vez que se le mueva al paciente, tratando de irlo llevando a una posición de bipedestación, se le va tomando la presión arterial. Y si esta presión arterial sufre estos cambios que les mencioné, entonces, o sea, que se le caiga la presión arterial sistólica, 20 milímetros de mercurio, o diastólica, 10 milímetros de mercurio, entonces hacen, sin que se eleve la frecuencia cardíaca, ¿recuerdo? Entonces, se hace el diagnóstico. Es la manera de hacer el diagnóstico de disautonomía autonómica. En algunos casos, la hipotensión ortostática se asocia a taquicardia, lo que se denomina síndrome de taquicardia postural ortostática. Se ven mujeres adolescentes o mujeres jóvenes a las cuales se asocia la hiperlaxitud articular. En el diagnóstico diferencial hay que descartar otras causas de fatiga crónica como cardiopatías, anemias, endocrinopatías, enfermedades neurológicas y psiquiátricas, enfermedades e infecciones crónicas, neoplasias y otras, incluyendo medicamentos como los diuréticos. Bueno, el tratamiento. La enfermedad hasta ahorita no tiene tratamiento. No tiene tratamiento, digamos, no es curable. Es tratable, perdón. Es tratable, pero no es curable hasta el momento. El tratamiento, por lo tanto, es sintomático y consta de medidas generales y medicamentos. Por ejemplo, están las medidas generales. ¿Cuáles son? Pues la de evitar estar de pie por tiempo prolongado, evitar la inactividad, evitar caminar despacio. Al estar sentado por largo tiempo hay que mover las extremidades, pararse y caminar, evitar el calor excesivo y la deshidratación, evitar las comidas muy abundantes con exceso de hidratos de carbono y el alcohol, reposar unos 15 a 30 minutos después de tomar un alimento, evitar la deshidratación tomando suficientes líquidos hasta que la orina sea clara, entre 2 a 3 litros de líquidos al día o más, aumentar la sal en las comidas, de no haber contraindicaciones, recomendamos de 6 a 9 gramos diarios, colocar 2 o 3 cucharaditas de café rasas en un salero y tomar otra cantidad todos los días. Usar calcetines elásticos hasta la rodilla. Se recomienda el ejercicio aeróbico moderado, ya que mejora el retorno venoso. Evitar las ciudades de altura y las montañas. En casos de anemia, esta debe corregirse, ya que agrava la disautonomía. Bueno, aquí esto no está en el artículo, esto también lo agregué yo de otra fuente, pero en realidad sería repetir lo mismo, las medidas generales. Lo pongo yo porque en una forma gráfica recordar que lo principal es evitar que la persona esté mucho tiempo de pie, este, mm, y que no tenga una dieta adecuada. En la dieta también radica mucho el control. Una dieta que no tenga un exceso de carbohidratos y que tenga suficientes líquidos es lo básico. Además de otras cosas que después haré un tema sobre nutrición y disautonomía, que ya tengo preparado y luego se los presento. De medicamentos. Bueno, los medicamentos tendrían la necesidad de influir en el equilibrio del sistema parasimpático y del simpático. Entonces, habría que dar medicamentos que controlen, que regulen el parasimpático o que regulen el simpático y de esta manera llegar a un equilibrio. Entonces tenemos varios medicamentos, los que menciona aquí el autor son la fluorocortisona, que aumenta la vasoconstricción, como la midodrina, o bloquea el efecto de la norepinefrina, como beta-bloqueadores. En ocasiones se puede emplear combinaciones de estos medicamentos. El uso de ansiolíticos y antidepresivos es a veces necesario. Mineralocorticoides, que es lo que les digo que es lo mejor que ha dado buenos resultados, el manejo del volumen sanguíneo y con con mineralocorticoides, perdón, pero con minerales, disculpen. Volumen sanguíneo y minerales. O sea, en pocas palabras, un vasos o bases de electrolitos orales, que se tenga a la mano, incluso en caso de que la persona empiece a tener la sintomatología de inmediato, ingerir un suero oral y casi, digamos, medio litro de suero oral,
y con eso tiene una mejoría espectacular. Los alfa-adrenérgicos, la miododrina, la verdad desconozco no conozco el medicamento, lo menciona el autor y viene la forma en que se presenta. No está ahí mencionado, yo no puedo agregar más, la verdad no lo conozco, disculpe. Los beta bloqueadores que disminuirían la contractilidad miocárdica, reduciendo el receptor gatillante del ventrículo, se emplea el propanolol o el metoprolol. Para algunos esta terapia no siempre es efectiva en disautonomía. Se usa preferentemente en los síndromes de taquicardia paroxística postural, ya que reduce la frecuencia cardíaca. Se recomienda el metoprolol, 25 a 50 miligramos 2 veces al día, o el artenolol, 25 a 50 miligramos al día. Yo lo he utilizado en los poquitos 3, 4 casos que he empezado a ver. Claro que no soy especialista y yo recomendaría que mejor fueran con un neurólogo o con un cardiólogo, preferentemente. No me atrevo a hacerlo, yo lo he empleado incluso aquí con mi familia, con mi familiar, y bueno, hasta ahorita ha dado buenos resultados. Los otros, los ansiolíticos y antidepresivos, como la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, el citalopram, la paroxetina y el alprazolam, que disminuyen la ansiedad, porque acuérdense que la disautonomía o la alteración cerebral va a producir, y el riesgo sanguíneo cerebral va a producir estados de ansiedad y depresión. Entonces, con ansiolíticos da también buen resultado, que también los he utilizado. Y finalmente está el marcapaso. Existe ya ahorita un marcapaso que es, digamos, de nueva generación, un tratamiento de la disautonomía con un marcapaso que envía radiaciones electromagnéticas. Uh, Después les presento este avance, va en la bibliografía, ahí está mencionado, no hay mucho al respecto, pero está empezando a manejarse. Me parece que es un tratamiento bueno a futuro. Y aquí están las referencias bibliográficas. Les puse nada más una tercera parte de todo lo que menciona el autor. Ahí están en lo que les voy a presentar de la bibliografía. Y bueno, les anexo una compilación de citas bibliográficas en español, además de un video. Qué cosa curiosa, entre tanta bibliografía que estuve buscando, que llevo ya casi 3 o 4 meses con esto, desde que le diagnosticaron la disautonomía a mi esposa, buscando citas bibliográficas, estudiándolas, leyéndolas, comprendiéndolas y algunas poniéndolas en práctica. Y bueno, lo tengo y pues se me ocurrió compilarlas todas, hacerlas una en inglés y otras en español. Se las voy a mandar en español. Y un video, hay cantidad de videos en YouTube, cantidad, y la verdad, muy bueno. Yo les voy a presentar uno con el que creo que se va a comprender más adecuadamente, está muy bien hecho, sobre todo porque tiene una actualidad con la que yo comparto la opinión en relación al efecto de la infección por COVID, del SARS-CoV-2, el síndrome post-COVID, que se ha visto que se está comprobando cada vez más que los pacientes que sufrieron COVID tienen después, en un lapso no, entre 0 a 5 años, van desarrollando problemas de disautonomía, y cada vez es más y más y más los casos que se están encontrando relacionados con disautonomía por el COVID, o sea, por problemas de post-COVID-19. Yo nada más se los presento aquí. También les voy a mandar esta plática, aunque viene el resumen. Se los voy a presentar agregado, está en PowerPoint, para que vean lo que es el síndrome post-COVID y que también está asociado con la disautonomía. Bueno, pues es todo por hoy. Espero les sea de utilidad. La verdad se le batalla bastante, desespera que siendo uno médico quisiéramos tener todas las especialidades para poder abarcar manejos y tratamientos adecuados en todo, y más cuando se trata de un familiar tan querido como en este caso mi esposa. Bueno, pues gracias a lo que no, y se los presento, ojalá ustedes no tengan algún caso similar,
pero les puede ayudar en su práctica. Cada vez se están viendo más y más casos de disautonomías. En la actualidad, según hasta el 2021, según los americanos, consideraban que existían 70 millones de personas con disautonomía en el mundo. En febrero de 2021, da una cita bibliográfica, bueno, están en el grupo de las de inglés, luego se las mando si gustan, 70 millones de personas con disautonomía en el mundo. Y desafortunadamente, del 75 al 85% de esos casos son mujeres. Casi de 10 casos de disautonomía, 7 u 8 son mujeres. Este, Luego les presento también algo para no prolongar mucho esto, relacionado a la explicación de por qué se ve más en el caso de las mujeres. No es de una cuestión hormonal, sigue siendo, todo es una cuestión de desequilibrio y se está buscando si hay algunas otras cosas que influyan para que predomine tanto en la mujer. Bueno, les agradezco mucho. Les pido que por favor, al terminar esto, cada quien en forma, cuando guste o como lo quiera hacer, hagan una oración. Acuérdense que somos hermanos en Cristo. Estamos en una asociación de médicos católicos que también, además de fomentar la actualización en la ciencia, tenemos que seguir insistiendo en ver el cuerpo, pero también el alma y el espíritu, promover el evangelio uh, y tratar de evangelizar hasta donde sea posible. Hasta luego, estimados y queridos hermanos. Les agradezco su atención. Gracias.